Este es el último tema teórico que concierne pues a este curso de diseño conceptual y es una parte, por supuesto, que se enmarca también en los aspectos relacionados a la fase final o a la tercera fase de la metodología proyectual de diseño, es decir, a lo relacionado con la ejecución del proyecto. Sí, recuerden que acabamos de salir pues como de la fase creativa para pasar a la fase ejecutiva, donde ya lo que buscamos es producir ese producto determinado, es tener en cuenta los aspectos relacionados con la producción, con los materiales, con los planos de construcción, ir corrigiendo todavía detalles en los prototipos, bueno, en todo este tipo de elementos. La parte del codiseño, ¿no? Que es el grupo del equipo de diseño y de ingeniería trabajando de la mano precisamente para corregir todos estos detalles. Bueno, entonces, este listado de materiales o esta metodología que se entiende como BOM, por sus siglas en inglés, Bill of Materials, listado de materiales, es básicamente un método que se utiliza muchísimo en producción. Cuando las empresas están generando, están produciendo productos de consumo masivo, pues obviamente todo su plan de producción está orientado a la generación de esos productos, pero a veces los productos tienen, y como lo hemos venido interpretando pues a lo largo de estas clases, están conformados por elementos macro y elementos micro. Entonces, el listado de materiales es una de esas metodologías que se acerca a la buena práctica de manufactura para que las partes cuando sean ensambladas pues se asegure, o sea, haya cierta seguridad en que quedaron primero bien ensambladas, segundo pues que obviamente no quedó faltando nada por allí, sino que se asegura de que todos los componentes requeridos para esa determinada parte se ensamblen, se puedan ensamblar. Y algo muy importante es que es el primer acercamiento a el tema del manejo de inventarios. Como ustedes saben, los inventarios en las empresas, pues básicamente son un costo y a veces es un costo bastante alto manejar un inventario pues en una compañía. Porque básicamente el inventario es un stock de material terminado o de materia prima, o sea, de producto terminado o de materia prima, que está almacenado y mientras no se mueva de allí, pues no está generando ingresos, ¿sí? Sino que lo que está generando son costos. ¿Por qué está generando costos? Hombre, porque si yo tengo una bodega de producto terminado y pues no lo he distribuido, pues tengo que pagarle la seguridad a las personas o a la empresa de seguridad que vaya y esté pendiente que no me van a robar las cosas que están dentro de la bodega. Tengo que pagar servicios porque probablemente eso necesite unos sistemas de alarma o sistemas de cámaras. Eso va a estar consumiendo allí energía, va a estar consumiendo servicios públicos en general. Adicionalmente, si la bodega no es mía, pues entonces voy a tener que incurrir en unos costos de alquiler de la bodega, del espacio, bueno, todo este tipo de cosas, el mantenimiento, todos estos detalles obviamente van a estar generando gastos. Y el inventario mientras no se mueva, pues obviamente va a ser un impacto, va a tener un impacto negativo sobre eh, las utilidades de las empresas. Entonces, ¿por qué esta metodología del Bill of Materials es el primer acercamiento al manejo de inventarios? Porque posterior a la lista de materiales vienen dos elementos que probablemente no los vayan a ver todos, pero muy seguramente quienes están estudiando ingeniería industrial sí los conozcan y son los MRPs, que son las siglas de lo que comúnmente se conoce como planes de requerimiento de materiales. Y son dos, entonces MRP1 y el MRP2, que son dos metodologías de planes de requerimiento de materiales, donde yo tengo en cuenta qué es lo que está consumiendo mi producción de acuerdo a la demanda pues establecida,
y empiezo a fabricar dichos productos. Y en el momento en que los voy fabricando, pues estoy garantizando que están saliendo de ese inventario un producto que es la materia prima. Y en el momento en que esa materia prima salga de allí, pues automáticamente se están generando órdenes de compra para que el proveedor de esa materia prima o de ese artículo que fue maquilado vuelva otra vez a traer una cantidad acá. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo tengo una empresa o soy socio de una empresa que ensambla automóviles. Entonces, digamos, las llantas no las produzco yo, sino que yo se las compro a Goodyear. Entonces, yo produzco por día, digamos, 50 automóviles. Entonces, ¿qué debe garantizar ese sistema de planes de requerimiento de material? Pues que yo siempre tenga a disposición 200 llantas, ¿sí? Por día para poder que obviamente los 50 automóviles que yo estoy produciendo, pues todos tengan las 200 llantas puestas. Bueno, que realmente no serían 200 llantas, sino 250 más la llanta de repuesto. Entonces, que yo pueda tener esas 250 llantas todos los días para poder generar eso. Entonces, en el momento en que yo paso un día de producción, acabo de sacar del inventario 250 llantas que instalo, digamos, en el automóvil. Y ahí queda un espacio dentro de mi inventario para poder suplir esas 250 llantas. Entonces, ¿qué debe hacer en el momento en que cada una de las llantas sale? Pues está generando una orden de compra con el proveedor para que el proveedor al otro día tenga que ponerme allí otra vez esas 250 llantas. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente esto no se maneja, o bueno, no todas las empresas lo manejan a diario, sino que tienen unos periodos de tiempo mucho más largos. Entonces, bueno, ahí es donde está el tema. Esto en muchas empresas también lo hacen de manera sistematizada, es decir, hay software especializado para ese tipo de cosas. Que cuando yo voy gastando, pues obviamente de acuerdo a los datos de demanda y oferta que estoy teniendo, eh, todo el sistema se empieza a configurar y se hacen los pedidos de manera automatizada y a los proveedores y los proveedores entonces tienen el tiempo, mejor dicho, es llevar una adecuada planeación para que yo pueda tener una producción constante y que no vaya a tener cuellos de botella, por ejemplo, porque un proveedor no trajo la materia prima que yo necesitaba. Entonces, cuando suceden ese tipo de situaciones, por ejemplo, un proveedor no me trae la materia prima, entonces ¿yo qué hago? No me puedo quedar sin producir. Pues ahí tengo un cuello de botella, entonces el mismo programa debe tener unos recursos y unos elementos que me van a permitir solucionar este tipo de situaciones. En el caso del listado de materiales, pues es el método que garantiza obviamente cuáles son los elementos que se están sacando del inventario y los que se están utilizando en la producción del objeto. Entonces vamos a ver primero qué es el BOM. El BOM es la recopilación de todos los componentes de un producto y su costo correspondiente. Entonces, algunos de los beneficios del BOM son, primero, permite determinar el costo real de un producto. Ojo con este punto aquí porque cuando nosotros hablamos del costo real de un producto, estamos hablando en función de una sola unidad, número uno. Ustedes saben que en producción el volumen de productos hace o disminuye el costo de producción, ¿no? Entre más volumen de productos yo genere, pues menor me van a costar, me va a costar producirlos. Y por ende, pues obviamente eso se ve reflejado también en el precio de venta. Entonces, entre más productos pueda yo fabricar, si mi volumen de producción es muy grande, mi precio o mi costo de producción va a ser cada vez más pequeño. ¿Por qué? Pues porque los costos de producción se amortizan entre la cantidad de productos que estoy generando. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de que permite determinar el costo real de un producto, pues es porque conozco cuáles son los componentes que están vinculados a ese producto. Entonces, si yo sé que este producto se compone de un macrocomponente, de 7 microcomponentes y conozco el costo real de cada uno de esos elementos, o sea, los elementos macro y los elementos micro, pues lo puedo sumar y al final voy a poder obtener el costo real del producto, ¿sí? De esa unidad.
Entonces, este costo hay que tener en cuenta también que no se tiene en cuenta allí los elementos relacionados a los costos de producción. ¿Sí? Por ejemplo, a la amortización del gasto de las máquinas, por ejemplo, de los servicios públicos, de los costos de producción en general, pues como la parte de vigilancia de que les hablaba ahorita, de los costos administrativos, los costos de publicidad, de almacenamiento, de transporte, eso no entra allí. Estamos hablando netamente de los costos de producción, o sea, de las partes que componen ese producto, saber cuánto cuesta. El BOM también asegura la inclusión de todos los componentes del producto. Entonces, por ejemplo, si usted está armando, digamos, un producto que tiene 6 piezas, pues fácil, usted no necesita un BOM porque usted sabe simplemente cuáles son las piezas que van una encima de otra o ensambladas o lo que sea. Pero cuando yo ya tengo un producto, o sea, cuando mi producto es generar, por ejemplo, motores y yo tengo 16.000 piezas en un motor, pues ¿cómo hago para saber entonces dónde van los 20 tornillos que son iguales? Entonces ahí hay un problema, ¿sí? Entonces el BOM de alguna manera garantiza que esos 20 tornillos lleguen a las partes pues, o a las tuercas correctas o a los huecos correctos. Entonces en ese sentido el BOM pues es muy útil porque lleva o hace como una especie de control de calidad con los diferentes operarios en las diferentes estaciones de producción para asegurar obviamente la inclusión de todos los componentes de ese producto. Estandariza la fabricación del producto, claro, porque si yo voy a ensamblar, entonces yo me guío del BOM para decir, bueno, primero tengo que poner esta pieza, después tengo que poner este otro macrocomponente, después este. Entonces siempre se hace, es la misma tarea y esto lleva a estandarizar el proceso para que obviamente se haga más rápido, es decir, más efectivo y más eficiente, ¿no? ¿Permite determinar el margen de ganancia? Pues sí, permite determinar el costo por unidad de producto en cuanto al gasto de materia prima, por supuesto también es un elemento que permite determinar el margen de ganancia, porque si esto se juega con el manejo de inventarios, quiere decir que yo puedo tomar decisiones en las negociaciones que yo pueda tener con un determinado proveedor. Entre más elementos produzca, pues más gasto de materia prima estoy generando, es decir, debo adquirir un volumen mucho más grande de acuerdo al proveedor que me está dando esa materia prima. Entonces puedo entrar a negociar con él. Entre más materia prima requiera yo de él, puedo establecer una estrategia de negociación para que me salga más económica. Y también facilita reaccionar a los cambios en el costo de la materia prima. Entonces, si hay un proveedor que tiene una materia prima que me está vendiendo a mí, me cambia el precio, me cambia las condiciones, pues entonces, ¿qué hago yo? Paro allí, identifico dentro del BOM qué otro proveedor de ese mismo producto o material hay en el mercado y simplemente cambio de proveedor. ¿Listo? Entonces, esto también me permite reaccionar frente a eso. Para poder entender este tema de lista de materiales hay que entender lo que nosotros ya venimos trabajando, que es visualizar o entender cómo se componen los objetos, que se componen por elementos macro y elementos micro. Por ejemplo, este producto que ustedes ven acá, que es un robotcito que está ahí en los laboratorios, si no estoy mal creo que son los de mecatrónica o los de electrónica, que es un robotcito que bueno, está construido con piezas de Lego, pero permite programarse, ¿sí? Para moverse, para hacer diferentes tareas, para desplazamientos, un montón de cosas. Entonces, cuando yo veo este robotcito, puedo entender que, por ejemplo, algunos macroelementos pueden ser los brazos y la cabeza, el sistema de las orugas, que son estas cositas que hay acá. ¿Por qué lo veo como un macrocomponente? Pues entiendo como macrocomponente un componente que tiene una identidad propia, ¿sí? Que está conformado por varias piezas y que precisamente se entiende como un macrocomponente porque es una parte esencial que cumple una determinada función. Es decir, todos esos microcomponentes que, valga la redundancia, componen ese brazo, están cumpliendo entre ellos diferentes funciones que a su vez le están dando identidad al brazo. Por ejemplo, en el caso de las orugas, cada uno de estos elementos, de estos modulitos, es un microcomponente.
y esos microcomponentes unidos están conformando un macrocomponente que es la oruga. ¿Listo? Pues cada pieza tiene un costo determinado y por lo tanto la suma del costo de todas las piezas determina el costo real del producto. Por ejemplo, si esta piecita de aquí cuesta, por ejemplo, 5 centavos y en total toda la oruga se gasta, digamos, 1000. Entonces, pues estoy hablando de que esa oruga completa, el costo de materia prima es de 5000 pesos. ¿Sí? Bueno, número 2, a cada pieza se le debe asignar un número específico que permita diferenciarla de las otras. Entonces, los materiales y las funciones de cada pieza son diferentes. Nosotros ya reconocimos obviamente que las funciones y los materiales de las piezas, debidas a la caja negra donde encontramos las funciones y las implementaciones en el árbol de funciones y medios y cuando establecimos los criterios técnicos y bueno, todas estas demás cosas, el análisis morfológico. Entonces pudimos establecer, obviamente, que cada una de esas piezas va a tener una función diferente y va a estar implementada o construida con materiales o mecanismos diferentes. Entonces, como son diferentes, pues debería diferenciarlas también o identificarlas a través de una codificación. Eso es lo que comúnmente se conoce como las referencias en los diferentes productos. Por ejemplo, y aquí nace pues el tema de los repuestos. Por ejemplo, si usted tiene un carro y se le dañan los amortiguadores delanteros, pues usted debe buscar ese producto con una referencia. O sea, va a cambiar los amortiguadores, no le puede colocar cualquier amortiguador, sino el amortiguador para tal carro que tenga tal y tales características. ¿Sí? Entonces, todo eso lo hace a través de una referencia para que obviamente sea la pieza adecuada. Entonces, eso hace también el BOM, establece referencias de producto para poder lograr la identificación de esas piezas. Vamos a dar un ejemplo de un listado de materiales para este producto que son unas tijeras. Como les decía ahorita, cuando uno está hablando de un producto como unas tijeras, pues es un BOM que es muy corto porque es una tijera que está compuesta por una pieza, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos hablando de unas tijeras que tienen 7 piezas. Sí, la cuchilla del lado derecho, la cuchilla del lado izquierdo, el mango del lado derecho y el mango del lado izquierdo, este anillito que es el que va aquí metido, así como se ve acá, y el punto pivote que es un tornillo y una tuerca. ¿Ya? Entonces, el primer paso, como lo veíamos ahorita, es establecer los macrocomponentes. ¿Cuáles son los macrocomponentes de esas tijeras? Yo tengo aquí en este árbol el componente principal, que son las tijeras, y tengo los macrocomponentes que son los elementos macro que tienen identidad propia. El lado derecho de la tijera, el pivote y el lado izquierdo de la tijera. ¿Cuál es la función del lado derecho? Pues unirse con el lado izquierdo para poder a través del filo cortar papel o bueno, lo que quiera cortar con las tijeras. Lo mismo con el lado izquierdo. ¿Cuál es la función del pivote? Unir el lado derecho con el lado izquierdo. Y a su vez, después de este primer nivel, donde tengo estos elementos macro, entonces ya tengo los elementos micro, que son en el nivel 2. El lado derecho está conformado por una cuchilla y por el mango del lado derecho. El pivote está conformado por un tornillo y una tuerca y el lado izquierdo está conformado por una cuchilla, el mango del lado izquierdo y ese anillo rojo que ustedes ven que es donde descansa o reposa el pulgar. Entonces, ¿qué sucede allí? Miren que, por ejemplo, hay elementos dentro de este análisis que son el mismo. Por ejemplo, en el caso de la cuchilla del lado derecho y la cuchilla del lado izquierdo son el mismo elemento. Lo único que se hace es girar la cuchilla, o sea, voltearla en contra para poder que los dos filos queden enfrentados a la hora del ensamble. Entonces, los medios que se tienen en cuenta en esta parte del proceso están directamente relacionados con los obtenidos dentro del análisis morfológico. Por supuesto, aquí, como el análisis morfológico me lleva a establecer esos macrocomponentes, cómo esos componentes están conformados por elementos micro. Entonces, esto es lo que permite hacer la distinción de esos elementos macro y micro dentro de un esquema como tal. Después, obviamente, que se escogieron los diferentes medios en el análisis morfológico. Entonces, esto es un BOM. ¿Sí? Esto es una tabla. Esto es un BOM que, por supuesto, es muy sencillo.
Es un BOM que está hecho para un producto que tiene 7 diferentes partes o 7 componentes. Y mire que es la manera de interpretar esa tabla o ese gráfico que nosotros vimos ahorita por niveles, pero con información adicional. Por ejemplo, ¿qué elementos tiene como base el BOM? Entonces tiene aquí, mire, los macroelementos, lado derecho de la, ese es el lado derecho de la tijera. Luego tengo el pivote, tengo el lado izquierdo de la tijera, ¿sí? Entonces ahí tengo los 3 elementos macro. Bueno, a su vez ese lado derecho está conformado por la cuchilla del lado derecho, por el mango, el pivote está conformado por el tornillo y la tuerca, el lado izquierdo está conformado por el mango, la cuchilla del lado izquierdo y el anillo, ese anillo de color rojo. Y mire que cuando veo la codificación en la siguiente columna, entonces veo que la cuchilla tiene del lado derecho, tiene el código 01. Este es el código o la referencia, ¿no? El mango es la pieza número 2. El tornillo es la pieza número 3, la tuerca la número 4, el mango el número 5, la cuchilla el número 6 y el anillo el número 7. Mire, ¿por qué, por ejemplo, aquí uno puede ubicar dentro del BOM si la cuchilla del lado izquierdo y la del lado derecho son la misma, básicamente lo que se hace es voltear, es girar una para que quede enfrentada a la otra. ¿Por qué no tienen entonces la misma codificación? Y son el mismo elemento. Entonces, esa es una pregunta que uno podría hacerse. Entonces, cuando sucede así, es decir, yo puedo expresar esto de dos maneras diferentes. La manera número 1 es colocándole el mismo código a la cuchilla del lado izquierdo y la del lado derecho, es decir, que aquí no fuera 006, sino que fuera 001, ¿sí? Pero de pronto aquí se hace la distinción porque una de las dos cuchillas tiene un proceso de manufactura adicional y es cuando ustedes ven en las tijeras que tiene la marquita ahí estampada, eso solamente lo enmarcan en un lado, no en los dos. Entonces el hecho de que tenga una característica diferente hace que sea una codificación diferente. Si no tuviera efectivamente esa marquita, las dos podrían ser la misma y se hace la aclaración, donde para producir una tijera se necesitan dos cuchillas iguales, ¿ya? De referencia 0.01. Luego en el tema de la cantidad, entonces tenemos cuánta cantidad se utiliza de esta cuchilla, una. Cuánta del mango derecho, uno. ¿Cuántos tornillos? Uno. ¿Cuántas tuercas? Bueno, una. Del mango izquierdo, ¿cuánto se utiliza? Uno. De este también se utiliza uno y este anillo también se utiliza uno. Entonces esas son las cantidades y esto es lo que me va a decir a mí cuántas cantidades tengo que sacar yo del inventario. Por ejemplo, si lo que quiero producir son 300.000 tijeras. Entonces, ¿cuál es la función y por qué es importante conocer la función? Pues aquí parece una bobada porque obviamente yo sé cuál es la función de la cuchilla de una tijera, del mango, del pivote, bueno, todo eso. Pero como les decía ahorita, piensen esto orientado hacia lo que puede ser un producto como un motor, ¿sí? Donde tiene tantas partes. Entonces, en este caso, cuando hablo de las funciones, me estoy refiriendo a las diferentes funciones que puede tener cada una de esas piezas y que en un motor o en un producto mucho más complejo, pues no las voy a poder identificar tan fácil. Saber esa función me va a ayudar a poder ubicar la pieza donde va. Por ejemplo, si usted tiene un tornillo y ese tornillo tiene una codificación que es el 001 y usted va y busca en el BOM la referencia del 001 y ya sabe que hace parte, digamos, del múltiple de admisión, entonces usted va a encontrar aquí en la función, ese tornillo sirve o la pieza 001 sirve para sujetar la tapa del múltiple de admisión. Entonces ya usted sabe más o menos en qué hueco va. ¿Listo? Y tiene ahí la tarea pues ya hecha. Si es una pieza estándar o no, esto permite ya tener lo que les comentaba ahorita, las relaciones con los diferentes proveedores, entendiendo que si es una pieza estándar yo la puedo conseguir en cualquier parte y si no, pues quiere decir que la fabrico yo. ¿Qué material es? Entonces, esto también permite establecer relaciones de trabajo con los diferentes proveedores. Si alguien, por ejemplo, me está vendiendo el ABS, que es un plástico,
más caro, entonces ¿qué hago yo? Voy y busco otro proveedor de ABS que me venda más barato. Procesos de manufactura, claro, también dice aquí, ¿por qué? Porque a veces las piezas se mandan a maquilar, es decir, no las hago yo, sino que las fabrica otro y me las trae ya hechas. Entonces, esto también permite establecer relaciones con los proveedores de manufactura. ¿Qué proveedores o qué proveedores tienen la capacidad de de manejar estos materiales y estos procesos de manufactura para poder encontrar cuando se ponga complicado el tema? Digamos que un proveedor no me cumplió, pues tengo que sacar materia prima de otro lado. O un proveedor, digamos, le tocó cerrar la fábrica por una calamidad, porque hubo un incendio y se prendió todo eso. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Pues buscar otro proveedor. Entonces, aquí para eso está esta columna. Y finalmente, el costo unitario de cada una de estas piezas, pero también el costo total de los macrocomponentes. Entonces, si la cuchilla del lado derecho vale 1200, el mango del lado derecho vale 290, el tornillo 60, la tuerca 30, el mango 240, el mango izquierdo, la cuchilla nuevamente 1200 y el anillo del mango izquierdo 180 pesos. Quiere decir que mi costo total del componente macro lado derecho es de 1490, que mi costo total del pivote es de 60, perdón, es de 90 pesos, ¿sí? Este que está acá. Y finalmente mi costo del lado izquierdo de las tijeras es de 1670, para un total de que una tijera cuesta, es decir, la unión de estos 3250 pesos. Entonces ahí ya puedo establecer el costo unitario de ese producto. Y como les decía, este costo depende obviamente del volumen de producción. Porque si yo voy a producir 300.000 tijeras, pues me van a salir más baratas que si voy a producir 1000. ¿Correcto? Entonces, esto es el tema del BOM y pues aquí, aunque sea muy sencillo, realmente es un elemento que sirve mucho cuando se trata de producir elementos o productos que tienen un grado de complejidad mucho más alto. Yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, en las fábricas de, digamos, en un tema de ensamble de autos. Entonces, ustedes ven, bueno, de hecho hay unos programas como esos de mega fábricas y todo ese rollo. Mira, aquí están las estaciones de trabajo, aunque bueno, es que ahí no se ven los computadores. Pero a veces eh, uno ve en las fotografías las estaciones de trabajo que tienen unos computadores al lado que son los que permiten, los que llevan el control del inventario a través del BOM. Sí, entonces eso es lo que permite que un elemento, digamos que una fábrica automatice su proceso. Vamos a ver si veo una acá, es que aquí están orientados pues como a la parte de la producción como tal. Pero bueno, bueno, de hecho si ven en esos programas como de Discovery Turbo o de Discovery en general, pueden notar que hay unos sistemas que traen dentro de la línea de producción. Si esto va corriendo así, y mire, estas guías de aquí son las guías del BOM, las que dicen ahí que debe insertar o cuáles son las partes que faltan y todo eso. Eso es para llevar el control de producción, obviamente el control de calidad al final, y que no vaya a sobrar ninguna pieza ni nada, sino que garantiza que todas las piezas se están poniendo allí. Eso normalmente lo manejan de una forma sistematizada. Bueno, no es que no, más de malas que no he encontrado una imagen donde se vea un
como uno de los operarios consultando el computador. Pero bueno. Bueno, no, por lo general es como un computadorcito que está así, parece como una cajita de estas, que tiene una pantallita. De hecho, bueno, no sé si ustedes han entrado a la planta de ensamblaje de Hero Motos, que queda por allá en Santander de Quilichao. Bueno, ellos manejan todo ese tipo de cosas y ponen los datos precisamente en esos computadores. Tienen unas pantallas touchscreen que les permiten como llevar el control de cuáles son las piezas que se ponen y todo ese rollo. A ver si aquí se ve. Deben ser como estas estaciones de trabajo que acá. Obviamente aquí se ponen los repuestos y, bueno, no. Aquí es que lo manejan es con hojas. Pero bueno, es más o menos la finalidad de eso. Entonces, bueno, listo, muchachos. Entonces les voy a explicar, ese es pues como el último tema, que es un tema muy cortico. Exactamente. Véalo, aquí lo encontró Jair. Bien, véalo aquí. Sí, este es básicamente el listado de materiales. Entonces estos son unas estaciones de trabajo, digamos, en cada una de las estaciones de trabajo hay una computadora de estas, una touchscreen, que tiene el sistema y esto va acomodando de una vez qué partes se van pidiendo, qué partes se van gastando y se van incluyendo. Entonces, el operario viene y dice acá, listo, esta parte tiene que ir en tal hueco y no sé qué. Incluso a veces muestran esquemas de dónde debe ir y todo el rollo, mm, para poder generar el correcto ensamble de las piezas y el manejo de inventario de una vez esté dado de manera sistematizada. Y el mismo sistema se encarga de decir cuáles fueron las piezas que salieron y cuáles son los pedidos que se deben hacer de acuerdo a eso. Entonces, sí, son como son estas pantallitas y touchscreen en las que ellos se van basando. Listo, bien, gracias ahí por el aporte. Bueno, listo. Entonces vamos a ver acá. Antes de esta clase pues previa de revisiones de avance, les voy a mostrar en qué consiste la entrega final del proyecto formativo integrador. Tranquila, Darlani, no hay problema. Venga, de una vez yo quito faltas entonces acá. Porque Jair ya también tenía falta por acá. ¿Quién más llegó? Darlani, ¿quién más? Juan Carlos Vargas llegó. Yo, profe, César Andrés. Listo, César. ¿Quién más? Camilo Medina. Sheila llegó. No, ha llegado. Listo. Bueno, entonces les iba a mostrar lo concerniente a la entrega final. Un momentico que yo creo que aquí tengo unos. Bueno, póngale cuidado. Vamos a ver el archivo. Listo, entonces les voy a explicar aquí estas columnas finales, que son las columnas rosaditas, pues que son ya la entrega final y la entrega al jurado invitado. Nosotros sacamos en la entrega final, es decir, semana 16 y semana 17, 4 notas que están dadas por lo siguiente. La primera es la sustentación final al docente, que tiene un 24% dentro de la nota del semestre. Una
columna que tiene el 10% de modelo formal. Ahora les voy a comentar qué significa esta columna del modelo formal. 6% que equivale a la calificación que emite el jurado invitado y otro 6% que equivale al artículo, es decir, a un trabajo escrito o memoria escrita que se entrega también al final. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay dos sustentaciones, una maqueta o modelo y un artículo, un trabajo escrito. ¿Listo? Entonces les voy a explicar en qué consiste cada uno. La sustentación final como tal entonces tiene este tipo de elementos. Bueno, esta es la estructura que yo propongo para eh, para la presentación final. ¿Sí? Esta estructura está dada por estos elementos. Estamos hablando de que esto es una presentación que no debería tomar más de 8 minutos. ¿Sí? Es una entrega muy rápida, es una entrega tipo como lo que ustedes ven como de tanque de tiburones. Ustedes ven la estructura de las presentaciones o de lo que comúnmente se conoce como speech. ¿Sí? Venga, les busco este concepto para que ustedes de pronto lo busquen en internet y se escribe así, speech. ¿Sí? Es básicamente una técnica de comunicación para vender algo. En este caso el speech, pues no solamente se utiliza a nivel comercial, sino que es una de las formas, pues, que más, digamos, que se utiliza mucho mejor. Y es básicamente cómo preparar a través del lenguaje, a través de la comunicación, a través de los gráficos, de los elementos como maquetas, modelos, prototipos, interfaces, bueno, como cuadrar, digamos, todo lo concerniente a una presentación para que se entienda un tema como tal. Entonces, mire lo que dice acá, en las ventas no es más que la dinámica conversacional para dirigirse a los clientes. Un buen speech es lo que hace toda la diferencia en una negociación. A través de un discurso claro y persuasivo, los vendedores aumentan las probabilidades de recibir un sí. Bueno, ahí hay varias principales errores de la comunicación con prospectos: precipitarte en la oferta, interrumpir al otro, hacer las preguntas equivocadas, no ser honesto. Bueno, técnicas para elaborar un buen speech. De hecho, este está bueno, se los voy a rotar allí. Conoce tu producto o servicio, provoca la interacción, cuenta una historia, ofrece una prueba, haz comparaciones. Bueno, hay varios elementos allí. Ahora les voy a colocar las necesito por acá, para que ustedes accedan y saquen la información de allí sobre qué es el speech. Entonces, bueno, esa presentación, como les decía ahorita, la van a hacer estilo las negociaciones como que se hacen en tanque de tiburones, o bueno, más que las negociaciones es la presentación de los proyectos como la hacen en tanque de tiburones. Si usted ve las presentaciones de tanque de tiburones, puede notar lo siguiente. Son aproximadamente entre 5 y 8 minutos, dependiendo obviamente del tipo de producto. ¿Qué características tienen? Pues que ellos van directamente casi que hablan del producto, de las características y beneficios del producto en función de cómo ese producto está resolviendo una situación, problema o una necesidad. Sí, me refiero a que ellos llegan, establecen, mire, yo quiero tal cifra, perdón, que la voy a cambiar por tal porcentaje de mi empresa y el dinero lo voy a utilizar para X o Y cosa. Entonces, ¿de dónde nació la idea? Entonces, la idea nació cuando yo tuve un problema que me pasó esto y lo otro. Después de que le pasó eso a la persona, entonces se dio cuenta de que había un mercado para eso, porque no era la única persona a la que le sucedía esta problemática, sino que también encontró otros como él
y entonces se decidió a crear un producto porque los que había en el mercado no satisfacían sus necesidades. ¿De dónde nació el producto? De aquí, de aquí, de acá, después le metimos esto, después tuvimos la oportunidad de con una inversión hacer no sé qué cosa, esto y lo otro, tal, todo ese tipo de elementos. Entonces ellos ya empiezan a hablar es en función del producto. Entonces mire lo que sucede acá. Si uno desglosa, digamos, una presentación de esas, se va a dar cuenta de lo siguiente. Estos son el listado de los elementos claves para presentar en la entrega final, es decir, de qué debe componerse en términos de información el speech de esa entrega final. De 2 a 3 minutos, ustedes van a hablar acerca de la descripción de la situación contextual. Entonces, ¿cuál es el contexto donde se está presentando la problemática? Si es la casa, si es el colegio, si es la oficina, si es la calle, si es el transporte público, si es, ya, dependiendo obviamente de donde ustedes hayan contextualizado su problemática. Por supuesto, esto ya lo tienen porque ustedes ya hicieron la definición del problema. Número 2, identificación de usuarios. ¿Quién es el usuario directo? ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? Directo es el que interactúa directamente con el producto. Usuarios secundarios, es decir, a todos los que afecta el producto, pero no necesariamente son los usuarios directos. Y en general a quienes afecta la situación problema. El mercado, entonces, ¿cuántas personas en términos de segmentación afecta esta situación? Es decir, ¿cuántos usuarios directos hay en el mercado? Como ya nosotros hicimos una segmentación de mercado, entonces sabemos cuántas personas pueden tener este problema. Es importante aquí hablar con cifras, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, no, es que hay un montón de gente que, no, hay 3 millones de personas o 2 millones 500.000 personas, o se dice que, digamos, hay en el mercado colombiano 25 millones de personas, de los cuales el 30% son hombres y el tanto por ciento son mujeres, y a esto los afecta de este gran tamaño, entonces hay un 3% que lo afecta y no sé qué, o sea, hablar con datos para poder uno establecer cuál es el tamaño de mercado y obviamente con precisión poder definirlo. Entonces, luego viene el análisis de tecnología. Entonces, actualmente hay que intentar solucionar el problema de cuáles tecnologías pueden apropiarse para que puedan servir para dar solución al producto que resuelve la problemática. Entonces, recuerden que aquí es hablar de productos sustitutos, si es que los hay. Actualmente, ¿qué estrategias utilizan, por ejemplo, los usuarios para que no se les presente esa problemática o para tratar de resolver esa problemática? O si definitivamente no hay nada, pues entonces usted no tiene competencia y mucho mejor. Y finalmente, ¿cuáles atributos debe tener el producto? Es decir, carencias demostrables a través del análisis de la situación problema. ¿Qué formas, qué funciones, qué tamaño, qué partes, estructura, características en general? ¿Esto de dónde lo sacan? Pues del concepto de proyecto. Usted habla de la situación problema, dice quién es el usuario, cuántos de esos usuarios hay, actualmente hay o no hay elementos que estén supliendo esa necesidad, y finalmente cuando termine de decir eso, habla de, entonces de acuerdo a esto, nosotros decidimos crear un producto que sea así, que tenga esta forma, que se use no sé cómo, que se defina como esto, que cumpla el objetivo de tal cosa, que se haga con estos materiales, tenga estos acabados, pese no sé cuánto, ¿ya? Eso debería durar de 2 a 3 minutos, ¿sí? Es muy cortico, eso es simplemente dando los datos relevantes y ya. Y ojo, en los 4 a 5 minutos siguientes, entonces vamos a hablar acerca de estas dos cosas. Elementos en la etapa creativa expresada en características y beneficios. Entonces, ¿cuál es el concepto de proyecto que soluciona la problemática? Entonces, la descripción del producto en relación con la solución de la problemática. Ese es su concepto de proyecto, es decir, cómo su proyecto o lo que usted ideó, en este caso el juego, está dando solución a la problemática, a través de qué elementos. Pero eso lo va a hablar en términos de características y beneficios. Ahorita les voy a explicar qué es una característica y qué es un beneficio a la hora de hablarlo en un speech. Justificación. ¿Por qué es la solución más adecuada a la situación problema? A manera de comparación paralela con las actuales soluciones, si es que las hay. Entonces, establezca usted un paralelo entre la situación anterior, o sea, antes de crear usted este producto, de lanzar usted al mercado este producto y ya lanzando al mercado este producto. ¿Cómo va a mejorar este producto la situación?
¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo estoy estableciendo una problemática donde encontré que unos campesinos en la zona cafetera, ubicados por allá en el municipio del Águila, pues, o por allá en Alcalá, o por allá en esta zona cafetera, pues, del norte del Valle, o Caldas, o bueno, en algunos de esos municipios por allá, tienen un problema y es que los tiempos de secado del café se demoran muchísimo porque ellos lo hacen a la luz del sol. Entonces resulta que eso ha hecho que se disminuya la producción de café, por ejemplo, o que se baje la calidad del café, porque digamos, exponer el café ahí en la calle o sea, hace que de pronto otros microorganismos, otras cosas se le peguen a eso y entonces cambia el sabor del café, suponiendo pues que eso haga parte de la investigación. Actualmente en el mercado, ¿cómo lo secan? A la luz solar o utilizan máquinas, por ejemplo, de evaporación de la humedad que trabajan con gas. Entonces, ¿qué hice yo? Por ejemplo, yo creé un producto que sirve para el secado del café que mejora en un 25% las características de secado para obtener una producción mucho más rápida, que mejora el café notablemente en tal cosa, porque a través de las pruebas que hicimos, entonces el 90% de las personas participantes dijeron que este café les sabía mejor que el otro. Bueno, cosas como ese tipo donde yo empiece a dar datos relevantes, numéricos, comparativos entre el antes y el después, es decir, entre ese paralelo. Esto era lo que sucedía antes, esto es lo que está pasando ahora, que lo estamos haciendo con la máquina o con el producto que yo estoy generando. ¿Listo? Entonces, ese panorama o sea, es bueno tenerlo claro para que cuando ustedes estén explicando la problemática, pues obviamente la diferencia entre el antes y el después se vea mucho más grande. Entonces ahí vamos a utilizar, por ejemplo, podríamos utilizar lenguaje en escala. Ahorita les voy a explicar también qué es el lenguaje en escala. Dentro de esos mismos 4 o 5 minutos, entonces vamos a hablar de los elementos en la etapa ejecutiva, es decir, la evidencia en el modelo formal. Todo esto que estamos hablando aquí en la etapa creativa, la idea es irlo contrastando con un modelo formal, con una maqueta. Entonces, aquí vamos a explicar cómo se usa el producto, explicamos las funciones, entonces piensen en los elementos de entrada y salida y los procesos de transformación que sufren dichos elementos, es decir, el análisis funcional de caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medios. Y al final ustedes van a explicar el factor de innovación, es decir, por qué el producto es exitoso para las funciones que se propone y resuelve el problema. Entonces, estos elementos que ustedes ven acá, estas 3 fases, digamos, donde se puede subdividir la presentación final, deben quedar claros. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos con los elementos que relacionan esto. Ahora, ustedes tienen acceso a esta información, ¿no? Venga, les muestro desde dónde. Se meten a documentos del curso, en enlaces de interés, documentos del curso. Aquí van a encontrar 3 carpetas. Aquí en la tercera carpeta que dice sustentación final, se meten allí y mire que aquí está estructura de información. Estructura de información, presentación final. Entonces, esto es lo que deben generar. Listo. Entonces, ahora sí vamos con las inquietudes o lo que les decía que les iba a explicar ahorita. ¿En qué consiste hablar o sea, plantear una narrativa comparativa de un antes y un después, pero hablarlo en términos de escala? Entonces ya les voy a explicar qué es eso. Cuando ustedes ven programas de Discovery, por ejemplo, hay un programa que se llama Megaconstrucciones. Pero resulta que en Megaconstrucciones están hablando de una estructura, digamos, de la estructura de un puente. ¿Sí? Digamos, el puente Golden Gate en Estados Unidos. Están hablando de cuánto se tardaron en construirlo, que fue la obra de ingeniería más grande en los años 1900 no sé qué,
que se hizo tal cosa, que se gastó tanto material, que se utilizaron no sé cuántas personas o no sé cuántos trabajadores para poder construir todo eso. Entonces, todos esos datos permiten que obviamente haya una gran diferencia entre el antes y el después, es decir, antes de que existiera el puente y después de que existiera el puente. Por ejemplo, decir que antes de que existiera el puente, las personas les tocaba tomar un ferry o un bote o un barco, pues, para trasladarse del punto A al punto B, y se demoraban 3 horas. Entonces, después del puente, entonces ya esa distancia, perdón, ese tiempo se redujo de 3 horas a 15 minutos. ¿Listo? Eso es obviamente una mejora notable con respecto a un paralelo que yo hago de la situación antes y después con el nuevo producto. Cuando hablo en perspectiva, hablo de que a veces en esos documentales utilizan un lenguaje o una narrativa que llama mucho la atención. Entonces, por ejemplo, es cuando el presentador o la voz en off, la persona que va dirigiendo pues como el contenido, habla acerca de, mire, es que por ejemplo en el Golden Gate se utilizaron 60 millones de toneladas de acero, por decir algo. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, 60 millones de toneladas, pues pucha, no, a mí no me cabe en la cabeza cuánto acero es eso. Me imagino que debe ser mucho porque pues estamos hablando de millones de toneladas de acero, entonces no me imagino el tamaño de esa vaina. Entonces ahí es donde tiran el dato comparativo que habla en escala. Dice, si todas las varillas de acero que se utilizaron para la construcción de este puente se colocaran una detrás de otra, le podrían dar 80 veces la vuelta al mundo, la vuelta al planeta. Entonces ahí sí ahí le queda a uno más claro más o menos cuánto de acero es. O sea, imagínense 80 vueltas alrededor de la Tierra y el diámetro de la Tierra de puras varillas de acero. Entonces, se gastaron muchísimo acero, ¿sí? Entonces mire que ahí es precisamente un lenguaje que están hablando en términos comparativos. Y lo están haciendo con una narrativa trayendo a recordación pues algo que para uno es de pronto una idea mucho más común. ¿Sí? Yo no me imagino que cuántos son 60.000 toneladas de acero, pero si lo pongo en una varilla que yo sí conozco, que son varillas de 6 metros, de 1 pulgada de ancho, y las pongo una al lado de la otra, pues imagínese la distancia que me da, que le da 80 veces la vuelta al mundo. Entonces ahí estoy hablando en perspectiva y dando la idea pues con una idea conocida, o sea, basándome en una idea conocida para poder generar. Entonces, ese tipo de lenguaje es lo que deberíamos generar. Y por último, para esta parte, cuando digo hablar en términos de beneficios y características, entonces también hay unas características que apuntar hacia el lenguaje. Por ejemplo, cuando usted está presentando un producto, usted puede hablar en términos de beneficios y características. Supongamos que lo que usted está vendiendo es un automóvil. Ese automóvil, digamos, tiene una gran potencia. Es un muscle car de estos que venden en Estados Unidos, por ejemplo, un Ford Mustang. ¿Sí? Entonces yo digo, este Ford Mustang es un Shelby 350. Tiene un costo aproximado de 260 millones de pesos. Vienen tales y tales y tales colores. Ahí estoy hablando de características, ¿no? Cuando estoy hablando de que viene en rojo, viene en amarillo, viene en azul, viene en blanco con unas rayas negras en la mitad, estoy hablando de características del carro. Estoy hablando de características cuando digo, tiene un motor de 5.3 litros, tiene dos turbos gemelos que alcanzan una velocidad de 260 kilómetros por hora en 8 segundos, por decir algo. Ahí lo que estoy haciendo es hablar de características. Esas son las características que conforman el producto. Entonces, cuando hablo de beneficios, cuando yo estoy hablando para qué sirve esa característica, o sea, esa característica está en función de qué. Por ejemplo, si yo digo que el carro tiene, digamos, una velocidad final de, qué sé yo, de 320 kilómetros por hora, ahí estoy hablando de una característica.
¿cuál es el beneficio de que ese carro llegue a una velocidad de 320 kilómetros por hora? Pues que si usted es un entusiasta de la velocidad, probablemente sea un carro que le vaya a divertir mucho. Ese es el beneficio. Que si el carro tiene un motor de 5.3 litros, es un motor muy grande, es un motor que tiene mucha potencia. Esas son las características. ¿Cuál es el beneficio? Pues que ese carro no lo va a dejar tirado usted si usted está subiendo una loma o alguna cosa así. ¿Listo? Entonces la característica en función de para lo que sirve y cómo beneficia al producto, perdón, al usuario, o sea, el producto cómo beneficia al usuario, estoy hablando desde la característica que vende, es decir, el beneficio vende, la característica describe al producto, el beneficio vende el producto, ¿ya? Si usted tiene, por ejemplo, si usted va a comprar un computador portátil y le dice, este computador tiene 5 puertos USB 3.0, ¿qué quiere decir eso? Pues que son puertos USB de última generación. Claro, pero ¿cuál es el beneficio del puerto USB 3.0? Que usted puede transmitir información 3 veces más rápido o 10 veces más rápido que su antecesor, que el 2.0. Que usted tiene una batería en un computador portátil de, qué sé yo, 8000 miliamperios. Entonces, ¿qué significa eso? Pues sí, yo entiendo que es una batería de gran capacidad, pero en función de qué, ¿cuál es el beneficio? Pues que es una batería que va a cargar mucho más rápido y que va a retener la carga por más tiempo. Es decir, es una batería que va a tomar su computador y lo va a llevar de una duración actual promedio que tienen los computadores de 2 o 3 horas a que dure 10 horas sin carga. ¿Listo? Entonces, el beneficio vende el producto, la característica describe el producto. Entonces, tienen que tener claro eso, porque como la propuesta que ustedes van a hacer es comercial, entonces lo que se pretende es precisamente llegar a vender el producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para dentro de 8 días? Vamos a hacer una revisión donde ustedes van a plantear todo esto. ¿Sí? Van a planear su speech, su discurso, quién va a decir tal parte, quién va a decir cómo lo va a explicar, qué recursos necesitan, por ejemplo, si necesitan infografías, entonces cómo van a hacer las infografías, si necesitan un video, entonces cómo van a hacer el video, si necesitan una maqueta, cómo van a llevar a cabo esa maqueta, ¿sí? Si es que la van a imprimir, la van a no sé qué tal, todo esto porque el producto se tiene que vender. Entonces, eso es lo que vamos a realizar para la próxima clase, ¿listo? Que traigan esto listo por grupos y lo que vamos a hacer es asesorar, o sea, vamos a dar una última asesoría sobre cómo poder mejorar ese discurso para que obviamente se venda el producto en función de beneficios y de características, o sea, que ustedes puedan hablar de las características y de los beneficios del producto para hacerlo más comercial. Piensen también que, aparte de todo esto, los nombres deben tener un juego. Perdón, es que los juegos deben tener un nombre. Me refiero a que créenle una marca, créenle un nombre que sea bastante comercial. Hay algunos de ustedes que ya lo hicieron, pero hay otros que no. Entonces, créenle una marca, créenle un nombre comercial, créenle una imagen corporativa, o sea, una identidad, un logo que venda precisamente estas características, que tenga que ver con el diseño gráfico de las propuestas, con el diseño de las cartas, de las fichas, de todo este tipo de cosas. Entonces piensen ya en los elementos formales y estéticos que van a hacer vender la propuesta. Entonces arranquen a pensar en todo eso para poder llevarlo a cabo para la siguiente semana y por supuesto en miras a la presentación final. ¿Tienen preguntas al respecto sobre esta parte de la sustentación? Bueno, entonces ahí les queda igual los documentos de referencia, ¿sí? En esta parte de... Yo sí Ajá, tengo una pregunta. Cuando usted mencionó que habláramos sobre el público, o sea, lo que afectaba y todo esto, que habláramos con cifras. Cuando dice cifras, ¿no se podría hablar con porcentajes? claro, también. Lo ¿Sí? que pasa es que usted puede hacer, digamos, si usted está haciendo un proyecto, por ejemplo, en la ciudad de Cali, va a trabajar con los domiciliarios, por decirle algo.
Digo, yo le puedo establecer, en Cali, digamos, de acuerdo a un estudio que se hizo por tal institución, hay 3 millones de habitantes, por decir algo. De los 3 millones de habitantes, 650.000 personas se dedican al tema del domicilio por aplicaciones de Rappi, Uber Eats, bueno, todas esas aplicaciones que hay. Entonces yo lo puedo decir así o puedo decir, mire, Cali tiene una población de tanto y de esos 3 millones de personas, el 15% se dedican a las labores de tal, 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 tal. Y ahí estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Pero obviamente debe haber primero una cifra que me dé la orientación para yo saber más o menos en porcentaje a cuántas personas me estoy refiriendo. Ahora, estos datos, ojo, deberían ser sacados y pues realmente sacar estos datos no es que sea tan difícil porque ustedes se van a las páginas del DANE y todo eso y ahí ellos tienen estadísticas que ustedes perfectamente pueden investigar. Así sean datos viejos, más o menos les van a dar a ustedes la noción de cuántas personas son o a cuántas personas les está presentando esta problemática. Entonces, pues en ese sentido, eh, traten de buscar el dato real, pero si no lo encuentran, pues traten de partir de un dato que si no es el real, porque de pronto es un dato muy viejo, pues que sea un dato creíble. Y no es que me van a decir, no, es que en Cali hay 25 millones de personas. No, pues obviamente no, porque estamos hablando de que en Colombia son 50 millones. Entonces, un dato que más o menos concuerde como con lo que esté diciendo. Eh, y obviamente, pues saber utilizar estos datos para algo, porque si el dato yo lo investigué simplemente como dato curioso, pues no tiene ningún sentido. O sea, en función de qué está explicando usted el dato. ¿Sí? ¿Qué me va a dar a pensar eso? ¿O qué me va a dar a elegir eso? ¿O qué es lo que va a suceder? Entonces, piense muy bien eso, pero esos datos se pueden averiguar. Y como dice el compañero, sí se pueden dar en términos porcentuales o en términos numéricos o, bueno, lo que ustedes quieran y crean que obviamente esté mucho más fácil de expresar. Listo, entonces bueno, esa es la parte de la sustentación para el docente y para el jurado invitado que pues estoy tratando de que sea el mismo día para matar dos pájaros de un tiro. Lo otro, entonces ahí ya salimos de la primera columna. Voy a hablar acerca de la columna del modelo formal, del trabajo escrito, pues porque ya ahí está la sustentación final al jurado invitado también, aunque él tiene una rubriquita aparte. Entonces ya les voy a mostrar la rúbrica como tal. Bueno, cuando hablamos de la estructura del trabajo escrito, mire que aquí está el archivo 2, ¿sí? 2, estructura e información del artículo. Entonces, mire, el trabajo escrito debe estar dado por estos tres elementos. Aspectos relevantes que encontraron en la investigación para haber generado los atributos. Venga un momentico, yo pongo esto acá y lo amplío, eso. Los aspectos relevantes que encontraron en la investigación como atributos. Identificación de necesidades. Entonces, ¿qué necesidades encontraron? Esto es trabajo escrito, ¿no? Que definan el usuario, el mercado y la tecnología, es decir, la definición del problema. ¿Cuáles fueron los datos relevantes en la investigación, la etapa o en la fase de investigación analítica que los llevaron a ustedes a establecer esa problemática, a definir el problema? Entonces, mire, aquí está, definición del problema. Y finalmente, la conclusión del método del árbol de objetivos. ¿Qué concluyeron ustedes a partir de ese método? Y recuerden que cuáles fueron los objetivos más relevantes y los menos relevantes y, por supuesto, estos cómo influyeron en la generación de los atributos para la siguiente etapa. Entonces ahí viene la segunda etapa. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la ideación? El concepto de proyecto. Esto ya lo tienen. Descripción de las alternativas. Entonces, lo mismo que hicimos la clase pasada, ¿no? Que ustedes me describían de manera muy generalizada cada una de las alternativas del grupo. Método AHP. Entonces, ¿cuál es la conclusión del método AHP? Que también la vimos la semana pasada. Y la evolución de la alternativa seleccionada de acuerdo a la conclusión del método AHP. Más o menos lo que hicimos la
entrega de la semana pasada. Aspectos relevantes de la ejecución. Entonces, el análisis funcional. ¿Cuál es la conclusión del método de caja negra y transparente? Análisis morfológico. Entonces, ¿cuál es la conclusión del método de análisis morfológico? ¿Cuáles fueron los métodos o los elementos que se van a implementar o se implementaron en la propuesta? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas? Y finalmente, los aspectos comerciales, lo que les explicaba ahorita. ¿Cuáles son los beneficios y las características del producto en función de resolver obviamente la problemática? Esta es la información, la estructura de información que debe tener el trabajo escrito. ¿Y esto cómo me lo van a contar? Entonces por aquí hay una vaina que es el archivo número 1 que se llama guía artículo. Si ustedes abren este, se van a encontrar con lo siguiente. Esto es un archivo de Word que ustedes pueden descargar. Cuando ustedes lo descargan, lo que hacen es reemplazar la información que tiene ahí. Aquí, por ejemplo, ustedes colocan los nombres de los integrantes del grupo que estudian pues en la, mejor dicho, como están aquí, ¿sí? Simplemente reemplazar los datos. Y van a colocar un resumen, ¿sí? De máximo 500 palabras que escribirá el resumen del artículo. Por favor, abstenerse de poner citas en los resúmenes. Palabras claves, entonces ejes temáticos claves en el proyecto. Introducción, metodología. Entonces se describe de manera detallada el procedimiento metodológico visto en el curso, aplicado en la investigación, evidenciando la manera en la que se solucionó o mitigó el problema de ingeniería propuesto por el grupo. Etapa de investigación e indagación, etapa de ideación, etapa de implementación, que es la estructura que yo les di ahorita, ¿no? Resultados. Se deben colocar los resultados más importantes del proyecto acorde a las fases anteriores de la metodología. Contrastar contra el problema identificado. De igual forma se deben hacer los siguientes análisis. Análisis de factores, seguridad y salud. Identifica de forma sobresaliente todas las regulaciones asociadas al respecto por la vida y la salud humana en el proceso de diseño e ingeniería. Digamos que estos de aquí, ojo, no son los que están acá, sino los que apliquen. ¿Listo? Por ejemplo, hay algunos grupos que están trabajando con temas relacionados a la salud, hay algunos grupos que están trabajando con temas relacionados a lo económico, hay otros grupos que están trabajando con factores ambientales y otros con factores sociales. Entonces, de acuerdo a los que apliquen, ustedes escriben allí a lo que aplique. Y finalmente las conclusiones, que es la redacción de una conclusión personal. O sea, ustedes como grupo referencien pues como el pensamiento que cada uno de ustedes tiene y qué fue lo que aprendieron acerca de todo este proceso metodológico. ¿Listo? Esto es ya la parte personal, o sea, cómo ustedes creen que este conocimiento les aportó, no solamente para el desarrollo del producto, sino en general pues como el conocimiento para la carrera que ustedes están cursando. Entonces, bueno, ojo que los resultados son diferentes de las conclusiones. Cuando nosotros hablamos de las conclusiones, la conclusión es personal. Los resultados, estamos hablando de los contrastes entre la situación problema y después de que ustedes crearon el juego, qué tipo de cosas podrían cambiar. ¿Sí? O sea, esos son los resultados de la aplicación de la metodología proyectual de diseño. Entonces, aquí les queda también este no es sino pues como que ustedes lean esto. Bueno, pónganle cuidado a lo que dice acá, el trabajo debe contener entre 8 y 10 páginas en el presente formato, en este formato que hay acá. Cualquier trabajo por fuera de esta instrucción se calificará con nota de 0. Redacción del documento, entonces debe ser bien redactado, que los párrafos estén justificados, que si tienen que citar a alguien, entonces que citen a alguien pues de la manera correcta, que el artículo se lleve a través de un archivo de Word con tales y tales características, ¿sí? Entonces léanse esto, que ahí está pues cómo se debe presentar el trabajo escrito. Como les digo, es información muy muy concluyente sobre el tema y de cómo, digamos, que esto está más orientado a poder conocer, que nosotros los docentes podamos conocer cuál fue el proceso que llevaron a cabo ustedes
con la aplicación, digamos, de toda la metodología al proyecto formativo integrador, a manera de retroalimentarnos sobre qué cosas aprendieron, sobre qué cosas de pronto no quedaron tan claras, bueno, todo lo demás. Entonces, ese es el trabajo escrito. Y el modelo formal, entonces póngale cuidado. La semana pasada, nosotros dentro de la evolución, yo les había pedido que evolucionara muchísimo acerca de los aspectos gráficos, de los aspectos como de las maquetas, como de ese tipo de cosas, que si la puedan hacer en papel o en cartón o desbaratando por ahí juguetes o cosas así, que lo podían hacer. La idea es, con cada semana que pasa, pues ir llevando eso a un prototipo que sea lo más funcional posible, entendiendo las diferentes posibilidades. ¿A qué me refiero con entender diferentemente de las diferentes posibilidades? Con el tema de que, pues, si obviamente su aplicación requiere de un manejo avanzado en código que usted todavía no tiene el conocimiento, pues no la haga entonces funcional 100%, pero sí haga una simulación de cómo puede funcionar. Una simulación guiada. O sea, cuando usted le da clic acá, entonces, ¿qué pasa aquí? Sale una pantalla que le pide el nombre y la contraseña. Entonces, usted coloca aquí su nombre, coloca aquí su contraseña y pone los dos campos, así no sean campos para escribir, pero para darle a entender, digamos, al usuario cuál es el paso a paso y de cómo se utiliza el juego. ¿Ya? Los que sí la puedan hacer funcionar, porque muchos de ustedes también entregaron, digamos, en esta última presentación, hicieron maquetas, hicieron modelos, prototipos y todo muy bacano y los explicaron de una forma muy bacana, pues en ese sentido sí aprovechen eso y pueden sacar de una vez ahí el, digamos, esos aspectos del modelo formal. Entonces, en el modelo formal, tratar de hacer una maquetica que explique lo más claro posible el producto, el juego. Los que ya tienen la maqueta, pues mejorarla y en función, obviamente, de la explicación que ustedes van a hacer. Entonces, les recomiendo mucho que vean modelos o ejemplos de estas páginas o estos programas de Shark Tank y también de lo que les había mencionado la vez pasada de crowdfunding, ¿sí? De este tipo de páginas como Kickstarter, kickstarter.com. Pues ya les voy a dejar este enlace aquí para que lo pillen, para que pillen los speech y las cosas que tienen ellos ahí. Y que aquí también tienen, por ejemplo, juegos. Pille que aquí hay una categoría en particular de juegos. Y mire que aquí hay jueguitos como de aplicaciones. También me imagino que hay juegos por ahí de mesa. Bueno, hay varios elementos. Mire que por aquí hay un jueguito de mesa. Entonces, píllense cómo funciona el tema. Sí, miren que aquí hay un videito y ahí les explican el videito. Bueno, ahí están contando la historia del jueguito, los personajes que tiene, bueno, todo este tipo de elementos. Sí, los elementos que tiene, mire, las carticas y esto por acá. Sí, es un tablero y pille que el tablero tiene las fichitas así como unos cartoncitos con los personajes. Bueno, entonces píllense cosas acá, aquí hay explicaciones. Y mire cómo ellos utilizan, digamos, los mismos elementos. Mire, se juega con 8 dados. Hay 96 cartas, 96 cartas de demonios. Bueno, mire, hay un montón de cosas ahí. Explican cómo se juega, los diferentes elementos del tablero. Es un tablero que se configura o se complementa. Bueno, despíllense como todo esto porque esto les puede dar como una idea de lo que sobre lo que ustedes están haciendo.
Entonces, bueno, ahí están los elementos de la entrega final. El modelo formal, que puede ser, no necesariamente tiene que ser una maqueta, pero sí tiene que tener la definición en detalle de los elementos que componen el juego. Me refiero a que sería chéverísimo que pudiera hacer una maqueta, pero si ustedes no tienen la posibilidad de hacer una maqueta, pues lo pueden hacer de manera gráfica, pero entonces traten de que sea bien explícito cuáles son los componentes que incluye el juego. La parte del el artículo, entonces aquí tienen el modelo para escribirlo y tienen la estructura de información que debe llevar. Y la parte de la sustentación final, entonces aquí tienen la estructura. ¿Listo? Bueno, ahora sí, preguntas, ¿qué adelantos tienen como para mostrarme? Si es que me quieren mostrar adelantos, porque de todas maneras la próxima semana vamos a empezar a trabajar sobre esto. O sea, la clase de la próxima semana es para que si ustedes tienen preguntas las podamos resolver sobre esto. Entonces requiero que trabajen porque si efectivamente no han trabajado y no tienen preguntas sobre eso, pues más o menos no tendríamos material para hacer la clase. Entonces sería quedarnos 3 horas callados. ¿Listo? Entonces, Profe, yo ajá, tengo una duda en cuanto a lo del artículo. sí. Pues mencionó que era estrictamente 8 o 10 páginas. O sea, pues supongo que mínimo 8, pero ¿y si se van más? ¿O tiene que ser Pues digamos estrictamente que 10 páginas? 10 sería como el límite, pero si usted se gasta 2 hojitas más, no pasa nada. ¿Listo? Ah, vale, Lo vale. importante es que no vaya a Pues, ser tan extenso y esto con el fin de que como son 5 grupos, pues yo voy a tener 5 trabajos escritos. Entonces, pues esto lo hicimos con el ánimo de que no fuera a hacer un trabajo de 30 hojas porque si no, no se los lee, o sea, no los alcanza uno a leer. Entonces, traten de que sea corto, si es más como de contar la experiencia que ustedes tuvieron con la aplicación de la metodología en el proyecto formativo integrador y a qué conclusiones llegaron. Esto ese es más como el tema. listo, vale, vale. Bien, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, supongo pues que obviamente lo que, digamos, no tienen muchas preguntas porque seguramente no han avanzado de pronto tanto en este tema de la entrega final y tal, porque pues uno tiene cierto espacio de tiempo, pero sin embargo pues hay otras ocupaciones, otras tareas, entiendo que muchos de ustedes trabajan y tal. Entonces vamos a hacer las cosas de la siguiente manera. Obviamente eh, la instrucción de la clase de hoy pues ya está dada. Creí que de pronto algunos de los grupos iban a tener pues como adelantos o cosas o inquietudes como para resolver. Pero entiendo obviamente que eso depende de ustedes mismos, del avance que vayan teniendo con sus grupos de trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quedar para la próxima clase donde todos adelanten sobre estos elementos, porque es que ya estamos a 20 días de la entrega final. Bueno, ni siquiera 20 días, a 15 días, ¿sí? Porque la próxima semana es la última semana de correcciones y de ahí ya viene la entrega como tal, la entrega final como tal. Entonces, bueno, avancen lo que más puedan sobre eso para que la próxima semana pues me cuenten con grupos. O sea, lo que voy a hacer es que la próxima semana voy a aprovechar la característica que tiene el Webex de formar grupos de trabajos y con cada uno de los grupos me voy a reunir para que ustedes me cuenten cómo van con el proyecto, cómo lo están pensando presentar, qué recursos van a utilizar, si van a utilizar videos, si van a utilizar infografías, o sea, cómo hacer el discurso que ustedes están planeando, como todo este tipo de elementos pues que componen la entrega final. Entonces, bueno, nada, trabajen este resto de semana hasta dentro de 8 días para que dentro de 8 días entonces podamos hacer la corrección full y ya quedaría una semana entonces para que ustedes hagan los cambios respectivos si es que los hay o complementen de acuerdo a los comentarios que yo tenga. ¿Listo? En general digamos que la última presentación también estuvo muy bien, la última entrega estuvo muy bien porque muchos ya tienen muy bien resuelto su tema
Uno que otro grupo por allí pues le faltan ciertos detalles que obviamente hice las correcciones pertinentes la semana pasada. Entonces pues me imagino que estarán trabajando en ellos o empezarán a trabajar en ellos para la próxima semana. Traten de mejorar mucho el tema de las maquetas, ¿sí? De las maquetas y los modelos, y básense mucho en ellos para explicar las características del juego, cómo se juega, las funciones, todos los detalles, etcétera, para que queden claros de manera comercial hablando. Recuerden lo que veíamos ahora. Una cosa son las características y otra cosa son los beneficios. Entonces tengan claro eso porque el lenguaje debe ser, el lenguaje de la presentación final debe estar en pro de esto, de mencionar características y beneficios de la propuesta. Entonces, bueno, muchachos, nada, vamos a dejar hasta allí y con el compromiso, obviamente, de que ustedes camellen fuerte en la alternativa, en esa última, en esta última fase, pues, que queda y nos pillamos entonces dentro de 8 días. Quienes tengan preguntas, como siempre, a través del correo electrónico, con mucho gusto. Y bueno, feliz resto de noche, pues, camellenle duro a eso, que ya esto es el final. Vale, profe, hasta luego. Listo, que estén bien, Vale, cuídense. hasta luego. Chao, profe, que esté muy bien. Vale, lo mismo, que estés bien. Hasta luego, profe, que después.